Conventos, hábitos y raíces, memoria de los moros. Los conventos de la Nueva España forman parte de la llamada conquista espiritual y también iban acompañados por la otra conquista, es decir, la armada. Por un lado, los religiosos y por el otro lado, los soldados, quienes venían a cumplir algunas profecías. Para navegantes, cartógrafos, naturalistas, profecías de la ciencia. Para los otros, los religiosos, la palabra evangélica. Solo cuando conozcan la palabra de Dios vendrá el fin. Que el descubrimiento de América prevenía y justificaba el fin de todos los tiempos. Habría que convertir a los miembros en esa época a la fe cristiana. Y junto a Colón y Cortés se encontraban los conquistadores espirituales. Hernán Cortés, en su tercera carta de relación a Carlos I, le solicita al rey misioneros de las órdenes religiosas de San Francisco de Asís y Santo Domingo, los cuales tengan los más largos poderes que su majestad transferir pudiere. Esto a sabiendas que el Papa Alejandro VI, en 1493, otorgó a los reyes Isabel y Fernando, por su lealtad y servicio a la Iglesia Católica, la potestad de evangelizar a todo natural que hallase en las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Esos misioneros habían ya experimentado en tierras recuperadas a los musulmanes la tarea de evangelizadores, así que fueron destinados a la Nueva España, franciscanos y dominicos, y más tarde agustinos. No podemos imaginar los conventos y los monasterios sin aquellos religiosos, los frailes que llegaron de lugares alejados, agrestes y también a lugares verdaderamente peligrosos. Pero esto era parte de su labor cristiana. Los franciscanos y dominicos eran dos órdenes religiosas que profesaban la pobreza evangélica. Sin embargo, con el tiempo fueron adquiriendo poder económico. Es así como surge otra de las nuevas órdenes igual de importantes, los agustinos. Toda vez que ellos tuvieron una tarea particularmente hermosa de hacer que la evangelización se fuera poco a poco diseminando en todo lo que era este territorio, que resultaba un tanto difícil por las mismas tradiciones que existían en la gente que habitaba en estas zonas, ¿no? Hablamos concretamente del caso de los franciscanos. Es una situación muy interesante. Se dice cómo pues, el convento de San Diego, que se encontraba en la Ciudad de México, comisiona a uno de los hermanos, a Francisco Torantos, para que venga a hacer la evangelización en una zona donde empezaba la minería y donde había muchos indígenas y negros trabajando y que se requería de hacer un trabajo de evangelización para poder hacer que se dignificara a estos hermanos. Se elige este valle de Tlahuililpa para poder hacer este trabajo, este quehacer. Y en ello es donde se empieza una tarea muy interesante. Ellos tenían que buscar siempre un lugar que fuera clave por el aspecto del agua y por el aspecto del desplazamiento. A partir de 1521 empezaron a llegar primero los franciscanos, que son los primeros 12, que hasta les nombraron los 12 apóstoles. No lo eran, pero eran, yo tengo muy buen concepto de estos hombres. Ahorita te explico por qué. Luego llegaron los agustinos. Y finalmente, más tarde llegaron, pero más tarde, unos 2, 3 años, 4, los dominicos. Y aquí en el centro del país nos tocaron las dos primeras órdenes, franciscanos y dominicos. Y en el estado de Hidalgo, ahora estado de Hidalgo, se asentaron los agustinos primero en la ruta que va hacia el Valle de Mezquital, ¿no? Entonces tenemos Actopan, tenemos Ximiquilpan, tenemos Alfajayucan, tenemos del lado de la Sierra y la Huasteca entraron también los agustinos con Atotonilco, Molango, Meztitlán y finalmente Huejutla. Franciscanos, dominicos y agustinos son órdenes mendicantes.
es decir, viven de las limonas que la comunidad les puede otorgar. Renuncian a todos los bienes naturales y consagran su vida a Dios, bajo los votos de castidad, pobreza y obediencia. San Francisco de Asís es el modelo por excelencia de un monje pobre dedicado a evangelizar. La última orden fueron los carmelitas en el estado de Hidalgo. La presencia de los franciscanos y agustinos se puede observar a través de los conventos construidos en el territorio, la influencia que ejercieron en comunidades y su importancia para la historia de lo que es México. A la Nueva España llegan franciscanos en 1524, dominicos 1526 y agustinos 1533. Los franciscanos se establecen en el centro geográfico y económico de la colonia, especialmente en la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Los dominicos hacia el sur, Oaxaca y Yucatán. Pocos años después, los agustinos en el Estado de México, Veracruz, Morelos, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo. Bueno, los franciscanos sabemos que se caracterizaban por ser los franciscanos descalzos, porque precisamente vivían en la pobreza y de la limosna. De modo que el trabajo que ellos realizaban era un trabajo donde, contando con la buena voluntad de las personas que estuvieran apoyando, iban expandiendo su trabajo. Los franciscanos, concretamente, cuando llegan aquí, llegan con una consigna. La consigna de evangelizar la Huasteca y la Sierra Gorda, contemplando también, vislumbrando a futuro lo que podría ser su desplazamiento hasta la región de Oaxaca, Chiapas, toda aquella zona. Ellos empiezan haciendo un trabajo de visiteo también de las familias nobles, de las familias ricas. Aquí había 4 haciendas alrededor que son precisamente las que empiezan a apoyarles y empiezan a reforzar. Concretamente nos abocamos a lo que es el año 1595, cuando se empieza pues un proyecto que era ambicioso, el construir ya lo que sería la iglesia del convento. Un proyecto que termina en 1660, ¿sí? Y se dice que terminó gracias al apoyo de Beatriz de Miranda, que fue la que aportó 18,000 pesos para poder hacer todo el trabajo que es precisamente terminar esta obra. Los franciscanos y agustinos son quienes en el estado de Hidalgo construyeron conventos y monasterios de gran escala, en lugares verdaderamente difícil de edificar. Esa gran epopeya, la de construir castillos medievales en lugares inhóspitos. Desde el diseño de la edificación, la transportación del material, la mano de obra y, por supuesto, la sociedad que veía crecer los cimientos en ese lugar. El objetivo era, sobre todo, ayudar a la persona a conocer más la cultura religiosa, muy al estilo de sus fundadores, San Agustín de Hipona. Ellos iban poco a poco ayudando a la gente a través de la cultura y de lo que eran las bellas artes, acercándose a lo que era el conocimiento de lo trascendental, de lo divino. Platicar la historia oculta de estos conventos medievales. Son historias que transpiran a un pasado hecho moros. Esto es Conventos, Hábitos y Raíces, la memoria de los moros. Continuamos. Los monjes franciscanos y agustinos eran personajes verdaderamente importantes, quienes construían pues esta arquitectura, que en realidad era única, los conventos mendicantes. Además de que fueron construidos en lugares verdaderamente impresionantes, una combinación de castillos medievales, conventos y también la fortaleza militar. ¿Cómo construyeron estas edificaciones? ¿De dónde obtenían el material, la mano de obra? ¿Qué opinaban los lugareños en aquel entonces? Así que los invito a dar una mirada a los conventos que tenemos en el estado de Hidalgo, pero no como guía turística, sino como portentos en la historia y en la construcción. Bueno, siempre se habla de un atrio suficientemente grande para poder albergar a la gente que quisiera estar recibiendo la formación catequética, pero también estratégicamente defensivo en un momento determinado de que hubiera una situación de violencia que se ejerciera sobre los que iban llegando apenas a este suelo, ¿no? Eran lugares donde se trabajaba mucho el campo y la ganadería, de tal modo que se buscaba que fueran autosuficientes para poder cumplir con todo su objetivo de evangelización y poder desplazarse en largas jornadas y en objetivos que se iban trazando cada vez más ambiciosos.
La orden franciscana llegó desde 1527. Ellos dicen que la gente estaba ayuntada, la gente estaba junta, y que les empiezan a enseñar el Per Sinum Crucis y Pater Noster, y a partir de ahí los empiezan a citar pues para quitar de alguna forma los ídolos que estaban dedicados sobre todo a Huitzilopochtli, porque hay que decirlo, bueno, pues estamos en el templo de Huitzilopochtli, que significa colibrí izquierdo, sobre el cual se va a construir la primera iglesia y convento franciscano en el estado de Hidalgo. Las llamadas conquistas, encuentro de culturas o colonización, nunca fueron iguales entre sí. Cada imperio o potencia mundial sometía, conquistaba y eliminaba, si quería, al supuesto pueblo bárbaro o incivilizado. La llamada conquista española es muestra de la ambigüedad histórica de la civilización. Pese a ello, la conquista espiritual que llegó junto con la conquista militar y económica salvaguardó gran parte de nuestra existencia como cultura y preservó cosmogonías que sin religión los soldados hubieran desintegrado. Hernán Cortés, siempre fiel a la Iglesia, solicita representantes del clero en su conquista. Le son designados 12 religiosos, igual número de los apóstoles de Cristo. Con ellos comienza, a la par de la conquista de los pueblos, la de sus almas. En 1524, 12 franciscanos llegan a Tepeapulco. En 1526, 12 dominicos. Y en 1533, 7 agustinos. Los padres dominicos dejan Tepeapulco y controlan los agustinos. Los monjes agustinos en una de sus máximas obras de la Nueva España, el convento de San Agustín en Atotonilco el Grande. En 1536 planean la evangelización de los pueblos otomíes del Valle del Mezquital, de la Sierra Alta y llegar hasta la Huasteca. En tanto, los franciscanos trabajarán en la montaña baja, altiplano, llanos y Valle de Tulancingo, puntos geográficos con conventos de testigos. La sobriedad, la solidez y la suntuosidad al mismo tiempo. Las 3 S: sobriedad, solidez y suntuosidad. En el caso de los evangelizadores, pues estos cuando llegan aquí van a encontrar sobre todo a niñas, niños, ancianos, mujeres, porque se dice que el gran Tlatoani había muerto al sitiarse la gran Tenochtitlan. Dice que murió con todo y su gente. Estamos hablando de 6,000 hasta 10,000 personas. Quizás a eso se deba, por ejemplo, que nosotros no tenemos una cruz atrial. Las cruces atriales que servían para evangelizar niños, niñas, mujeres y hombres, bueno, pues no tenemos esta. No hay resistencia, digamos, cuando llegan aquí, pues llegan prácticamente a adoctrinarlos y bueno, pues poco a poco se va evangelizando. ¿Cómo unos cuantos frailes pudieron construir tan hermosos y grandes monumentales conventos? Porque los indígenas creían en ellos, y creían en ellos porque ellos llevaron una conducta muy noble, muy austera. Ellos no molestaban para nada a las familias indígenas y ni les pedían de comer, no, lo que quisieran llevarles, pero llevaban una vida honesta y una vida moral. Eso impresionó a los indígenas. Y dijeron, no, pues estos hombres sí respetan las normas que ellos mismos enseñan. Por eso les ayudaron a construir por convencimiento. Todos los hombres de la iglesia eran hombres de Dios. Además de todo esto, eran aventureros. Conocían acerca de ciencia y arte, sobre todo de la construcción, que lo habían adquirido en el viejo mundo. En aquel entonces construían conventos, iglesias por todos lados. Los franciscanos eran mucho más sencillos y humildes, además de que tenían contacto con la población, y también enseñaban todo lo que pudieran a los oriundos de este lugar. Los agustinos eran más prepotentes, sabios, estudiosos, benevolentes con los indios. Ahora imaginemos estos personajes
dirigiendo alguna obra en lugares como Ixmiquilpan, Meztitlán, Apan, lugares que según eran olvidados de la mano de Dios, creían ellos. Aquí era un pueblo que se decía que había más de 20,000 habitantes, entonces era muy numeroso. La otra parte es que estamos entre el Camino Real, entre el Golfo y la Gran Tenochtitlan. Entonces era un lugar estratégico también para poder establecerlo. Además de eso, que tanto Tumba como Tepeapulco eran encomiendas de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés pues quería una iglesia nueva, como él lo había predicado de alguna manera, que esto se le llamara la Nueva España. Él pues más bien invitó a los franciscanos, no invitó al clero secular, porque sabía que los franciscanos, bueno, pues podían ofrecer humildad, castidad y obediencia. Eran gente que pues solamente veían a la religión con buenos ojos y con buenos actos, y yo creo que él le agradó el hecho de invitar precisamente a la orden franciscana. Y antes de comenzar las construcciones elaboradas por los franciscanos o agustinos, había una tarea muy larga, que solo personas preparadas o con disciplina podían entender: la tarea del convencimiento. Convencer a la sociedad de que participaran en su nueva empresa, con una nueva edificación que sobresaliera, una nueva orden, nueva sociedad y una manera distinta y nueva de comunicarse con Dios. Cuando eran multitudes que se acercaban, se requerían espacios donde se pudiera celebrar el culto y se pudiera hacer la predicación. Estas capillas abiertas tenían una acústica impresionante, eran verdaderos técnicos, todos los hermanos que llegaban a hacer el análisis de cómo debería de ser la capilla, cómo tener la curvatura, cómo debería estar la orientación para que pudiera rebotar el sonido y escucharse perfectamente. Estaban sometidos de alguna forma por los mexicas. Mucha gente de aquí de Tepeapulco iba a ayudar a cuidar los jardines a la Gran Tenochtitlan, o a cuidar cementeras de personajes también importantes. Aquí donde nos encontramos, bueno, pues era el gran templo y donde se dominaba todo el valle, que podemos llamarlo como el Valle de Irolo. El lugar pues era importante porque a un lado tenemos aquí el Camino Real, donde desde la época prehispánica pues pasaron, por ejemplo, teotihuacanos, hubo influencia tolteca, hubo fundación chichimeca, hubo también la fundación mexica, que se supone más o menos el templo doble en la Ciudad de México se va a inaugurar en el año de 1325. Pensamos que en 1340 ya estarían aquí construyendo este gran templo como un lugar estratégico. También pasaba por aquí la ruta de la obsidiana. Tuvieron que aprender incluso las lenguas, y aquí en Hidalgo vemos cómo aprendieron el náhuatl por la parte de acá de la sierra, de Totonilco para arriba, o más bien es para abajo, porque baja uno a Huejutla. Y por el lado del Valle del Mezquital tuvieron que aprender el otomí, el ñañú, y bueno, o sea, hasta la diferencia de lenguaje tenían. Sin embargo, yo me he puesto mucho a pensar por qué pudieron hacer los conventos que hicieron, monumentales, tan grandes, tan bien hechos, tan apegados a las normas de la arquitectura, que pues ahí están todavía. Y yo como arquitecto te digo que muy pocas o casi ninguna construcción moderna en Hidalgo se equipara a los conventos que estamos mencionando. Los pueblos originales prehispánicos, con una gran tradición cosmogónica y religiosa, tenían deidades para todo lo tangible y lo intangible. La conquista espiritual combatió, pero en términos generales, la Nueva España era buen terreno para sembrar y floreció la religión católica, distinta para nuestros días. Los frailes eran evangelizadores. Uno de sus trabajos era llevar la palabra de Dios, por lo que no poseían casas.
El convento originalmente era refugio de los misioneros que predicaban y vivían en iglesias de enlace, pequeñas habitaciones y capillas cercanas a las comunidades por cristianizar. Al convento acudían en días de fiesta, fechas importantes y reuniones con los dirigentes, 2 o 3 que sí vivían en el convento. Los agustinos entonces comenzaron a recabar, recopilar, preservar conocimientos con escuelas y bibliotecas, resguardar obras de arte. Los franciscanos crearon talleres, fábricas, enseñaron a cultivar y crear especies de animales pequeñas. El convento se convirtió en centro de poder económico y conocimiento. Pues yo creo que la primera gran lección que nos dejan es saber que se construye para que no se derrumbe. Son obras bellísimas, ¿cierto? La gran preocupación ahorita de Mezquititlán, ¿no? Que es un tesoro que está condenado a la destrucción y que duele bastante. Pero siempre ellos veían que el suelo fuera sólido, veían que la posibilidad de expansión fuera lógica y veían que los medios de comunicación fueran accesibles para poder hacer que se lograran los objetivos. Que aquí se van a amalgamar técnicas que traían los españoles con esta influencia de los árabes que también pues los sometieron durante muchos siglos, y se van a juntar con las técnicas de los naturales y la forma de trabajo que era el tequio, y que de ahí se deriva, por ejemplo, el tequitqui. Normalmente pues eran construcciones, sobre todo las que son tempranas, que tienen elementos de carácter defensivo, digamos grandes bardas, grandes portones, y además pues había que cubrir de alguna manera las necesidades del mismo. Se dice que, por ejemplo, este convento tenía uno de los primeros refrigeradores, que era un cuarto frío. Tenían, por ejemplo, pues dónde hacer el pan, donde hacían las hostias. Y es así como los conventos se convirtieron en centros de poder. Pero ¿cómo los construyeron? Estas obras de tal magnitud que fueron creadas enormemente y hasta la fecha perduran. Creo que parte precisamente de una sólida espiritualidad. Si hablamos de estas órdenes, hablamos de órdenes que llegaron sabiendo que venían a una situación particularmente difícil, con muchos desafíos, con muchos retos, y que solo podían entender en una sana y sólida espiritualidad. Tenerse el respeto a los lugares. Desgraciadamente, no puedo dejar de mencionar cómo se puede atentar contra la belleza de un templo cuando hay alguna manifestación y ya la violencia lleva a destruir la fachada o a dañarla seriamente. Importante saber entender lo que es el poder llegar a un lugar donde el silencio te habla. ¿Sí? San Francisco tenía una frase muy bonita, decía: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y cuando sea necesario utilicen las palabras. Yo creo que es eso, es venir aquí para que en el silencio uno pueda descubrir qué me dice Dios. Su historia está ligada a nuestros pueblos, a la gente que ha vivido a sus alrededores. Los conventos son raíces de nuestros pueblos, de nuestro México, de nuestro Hidalgo. Esto es Conventos, Hábitos y Raíces, la memoria de los muros. Yo soy Anabeli Espinosa y nos vemos la próxima.